La levadura de los fariseos. Esta enseñanza se encuentra en Mateo capítulo 16, del 1 al 12, y en pasajes paralelos, está también en Marcos. Ah, bien, Mateo capítulo 16, 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. El asunto es que previo a este pedido de señal, Jesús había hecho varios milagros, varios visibles, tangibles. Entonces vienen ellos y le solicitan señal del cielo. Los fariseos se mostraron antagónicos a Jesús y en su afán de fortalecerse, se unieron a los saduceos. Son sectas dentro del judaísmo con pensamientos distintos, pero con un enemigo en común, Jesús. Con quien se aliaron con los saduceos. ¿Es malo pedir señal? Porque Jesús luego le dice, bueno, ustedes, la generación perversa, pide señal. Y los reprende por estar pidiendo señal. Y a veces en el afán de que un hijo de Dios quiere saber cuál es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, pide señal. Señor, si es tu voluntad que suceda esto o que suceda lo otro. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí ¿es malo pedir señal? En este caso, sí. En este caso en que estamos considerando, sí. Porque es arrojar dudas sobre los milagros que Jesús ya ha realizado. Jesús hizo los milagros y al pedir ellos señales estaban eh, ensuciando, simplemente arrojando dudas. Además de eso, sugiere que sus enemigos están dispuestos a aceptarlo si él da pruebas contundentes, lo cual no es real. Nunca ellos quisieron o estuvieron dispuestos a cambiar si Jesús le daba alguna prueba contundente. Más bien le pedían pruebas, les pedían señales para desacreditarlo. Nunca estuvieron dispuestos a cambiar y a aceptar a Jesús. La incredulidad no es por falta de pruebas, porque pruebas tenían. La incredulidad es por falta de disposición a creer. Y el problema que tenía esta gente es que no estaban dispuestos a creer, porque creer en Jesús significaba salir de la comodidad. Ellos estaban en una posición con su religión o su manera de encarar la religión. Ellos bien habían encontrado su modo de vida así y estaban cómodos con eso, porque su religión solamente demandaba de ellos algo externo y no algo interno. Podían hacer un montón de cosas aceptables, bien vistas, etcétera, etcétera, pero la religión no les cambiaba por dentro. Entonces ellos no estaban dispuestos a creer, porque Jesús hablaba de una religión interna, ¿sí? Una religión del corazón. Ellos querían, ellos estaban felices en que cumplían con lo externo, no mataban, no cometían adulterio. Sin embargo, Jesús les decía, no solo no hay que matar, tampoco hay que odiar. Entonces la religión la trasladaba al interior, ¿sí? Porque el odio es la semilla para un asesinato. No solo no hay que adulterar o hacer inmoralidades sexuales, sino que tampoco hay que codiciar. Hay que ser
tener lujuria en el corazón, porque la lujuria en el corazón es la semilla para los actos sexuales inmorales. Entonces, ellos no estaban dispuestos a creer. Mateo capítulo 16, 4, Jesús le dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dado, sino la señal del profeta Jonás. Y a mí realmente me cae muy simpático esto, ¿no? Porque si ustedes quieren señal, quieren una señal de si lo que yo hago es de Dios o lo que no es de Dios, o lo que yo hago no es de Dios. Bueno, la señal que yo les doy es la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de un pez. De igual manera, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, va a estar 3 días en un sepulcro y luego va a resucitar. Entonces la señal que le da se iba a cumplir recién cuando Jesús se muriera. Entonces, ¿quieren señal? Bueno, esperen que me muera y entonces van a ver. Eh, esa era la señal que Jesús le propone. Otra señal no le voy a dar. Un milagrito, hacer aparecer una paloma dentro de una galera, eso no se los voy a dar. Porque no soy un artista de circo. ¿Qué son la levadura de los fariseos, la de Herodes y la de los saduceos? Porque sucede luego de este episodio que se dan cuenta que no tenían pan. Entonces le dice, bueno, vayan a comprar pan, le dice a los discípulos. Y les dice, haciendo una relación, tratando de sacar una conclusión del episodio anterior, dice, cuídense de la levadura de los fariseos, de la de Herodes y de la levadura de los saduceos. Y ellos no entendieron lo que Jesús les decía. Nos estará diciendo esto porque nos olvidamos de comprar pan. Mateo capítulo 16, 6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y Marcos 8:15 agrega, y de la de Herodes. Entonces, por eso es que estamos considerando a los tres. Y en sí cada uno de estos grupos tenía una característica distintiva, que la realidad es que la levadura muchas veces es vista como señal de lo malo. Pero en la Biblia no existen símbolos fijos, no hay símbolo fijo. El reino de Dios es semejante a la levadura. También la levadura muchas veces hace referencia a la maldad. Entonces no hay un significado fijo para lo que es la levadura. Entonces Jesús les habla de estos 3 grupos y nosotros simplemente podemos conjeturar y tratar de llegar a una conclusión considerando las características distintivas de estos. ¿Sí? Porque de alguna manera le ayudaban. Los fariseos buscaban, dice, recorren cielo y tierra para hacer un prosélito y lo hacen peor que ustedes. Entonces, la característica de los fariseos es el legalismo. Entonces Jesús lo que te está diciendo, cuídate del legalismo, porque con el legalismo no llegas a ningún lado, porque el legalismo es enemigo de la espiritualidad, es un sustituto, es el sustituto de la espiritualidad. Cuídate del legalismo, guárdate de la mundanalidad. Herodes representa lo mundano. Guárdate de la mundanalidad, porque si no le pones límite, vas a lograr un sincretismo. Vas a mezclar las cosas santas con las cosas paganas. El mundo con las cosas de Dios, el reino de las tinieblas con el reino de Dios, todo en un mismo formato. Guardate de la levadura de los saduceos. La característica de ellos era el materialismo.
Ellos, los saduceos, eran materialistas. Guárdate de la levadura del materialismo, porque el materialismo, como la levadura, no tiene, no se sacía, quiere más y más cosas materiales, y más, como si leudara. Guárdate del materialismo, porque no puedes servir a Dios y a las riquezas. Hacemos una pausa